Hoy es día 11 de mayo del año 2020. Estamos en medio de una pandemia y se nos aconseja mantenernos resguardados. En tal situación se busca la manera de no desesperar y encontrar motivos para mantener el ánimo. Por eso quiero leer un cuento de José Revueltas que lleva un título curioso, El árbol Martínez. No es de los relatos más conocidos de Revueltas, pero me parece apropiado leerlo ahora porque se parece a los que él contaba en reuniones o ante amigos y conocidos. Ojalá después quienes escuchen esta lectura puedan allegarse las novelas, las colecciones de relatos, los ensayos y crónicas de Revueltas, uno de los mayores escritores del siglo XX mexicano. Por lo pronto, este breve cuento, aun cuando resulte un poco apesadumbrado, nos deja en la cabeza la idea de que es posible abandonar los prejuicios y darse la oportunidad de fraternizar con todas y todos, incluso con los árboles. En las sombras de la madrugada, aparecía con los contornos abruptos de un animal nunca visto y cuyo nacimiento a la vida no se hubiera resuelto aún por el dibujante que lo proyectaba, perplejo ante el insatisfactorio esquema de líneas y entrecruzamientos espaciales, donde la suma de los catetos por el cuadrado de la hipotenusa era importante para designar una superficie geométrica cualquiera, no se diga esta de las ramas temblorosas y en desorden, sin hojas, el tronco horizontal, las hirsutas raíces al desnudo, muertas de frío, que ocupaba en plena calle, tirado sobre la acera de la embajada, ese pobre cuerpo sin amparo que a la postre resultó ser árbol. A mi paso, mientras me aproximaba, gimió muy quedo con implorante y a lo que me pareció también hipócrita ternura. Va, me dije, sin dar pie a la compasión, otro árbol que se embriaga esta noche. Pero no estaba borracho, más bien sobrio, gemiría por otras causas, y ahora de súbito me pareció sincero, honesto, noble, un buen árbol como de los que ya quedan muy pocos sobre la superficie de la tierra. Se entiende, la víspera había ocurrido lo de Hiroshima y Nagasaki, y desde entonces aquellos gemidos de madera, aquel sollozar sin hojas, porque en el bosque de Chapultepec las actitudes eran muy distintas esa noche. Simplemente se habían vuelto locos a causa de que, al escuchar el día anterior la noticia por radio, les fue preciso meditar tenaz y sombríamente sobre el significado de la existencia y de la vida. Durante 24 horas seguidas, sin interrupción, en silencio, sin mirarse unos a otros, tratando de comprender las consecuencias y al cabo de esfuerzo tan sobrevegetal y superior a la capacidad de su entendimiento, no pudo menos que sobrevenirles una especie de desequilibrio psíquico, con lo que terminaron por perder toda noción de las cosas. Hubo agüehuetes que en medio de groseras carcajadas se tiraban entre sí de las barbas, sin el menor respeto, al punto que el heno llegó a formar sobre los senderos una gruesa capa de lana, como si se hubiera trasquilado a todos los corderos de Dios que borran los pecados del mundo. Los chopos hacían sonar con estrépito sus medallas de cobre, los álamos intentaban esconder la plata de sus hojas, no dejándolas ver sino por el reverso de la moneda, y los pinos lloraban en diversas entonaciones, según las familias a que pertenecían. Solo los robles se conservaban quietos y callados en medio del caos. Eran los más borrachos del bosque. Por el contrario, este árbol de aquí no había perdido la razón. Sollozaba nada más. El tono de sus gemidos no se elevó un solo punto a medida en que me aproximaba, lo que era un índice claro de que no tenía intenciones de impresionar con efectismos de mal gusto. Cuando estuve junto a él, lo primero que hice fue tomarlo de la rama más adecuada para medir el ritmo de sus pulsaciones. Iba mal, bronco, nervioso, el ritmo de alguien que acaba de sufrir un asalto o ha sido víctima de alguna violencia concreta y humillante. A mis preguntas acerca de lo que le ocurriera, seguidas cada una de las palabras buen árbol para inspirarle confianza, ¿lo atropelló un camión, buen árbol? ¿Acaso no tendrá usted dinero para el tranvía, buen árbol? Me contestaba con palabras sueltas y frases reticentes. Era notorio el bochorno que lo acometía en el trance de confesar algo que lastimaba sin duda su dignidad y su orgullo. Con todo y no tratarse sino de un simple pirú o pirul, como también se dice. «Me acaban», exclamó por fin entre los hipos del llanto. «Me acaban de echar de aquí junto, de los jardines de la embajada.
Ahora soy un árbol expósito. Bien, ¿qué hacer con un árbol así? Primero lo reconvine por no haberse ido a establecer en el Pedregal de San Ángel o en Ixtapalapa, donde hay tantos de sus compañeros, o en las alturas del Valle de México, y veía las ventajas y hasta los honores de ello, que incluso otros pirules idénticos a él, por colocarse en el sitio debido del mencionado valle, fueron inmortalizados por el arte en los majestuosos y honorables lienzos del pintor José María Velasco, vecino de esta ciudad. O irse a instalar a Tlalnepantla, o aún en Texcoco, donde vivió el rey Netzahualcóyotl, que no andarse quedando ahí, nomás a que lo ningunearan a la menor oportunidad en esos impúdicos jardines cubiertos de pasto inglés. Me comprendió e hizo promesa firme de no volverlo a repetir. Pues señor, me echo el árbol al hombro y acto seguido me encamino a la delegación de policía más cercana. Durante el trayecto puedo advertir que, de vez en vez, el pirul, con una de sus ramas, me da ciertos besitos tímidos en la nuca como de agradecimiento. Llegamos, explico el caso, árbol expósito, vienen los trámites, los datos, el registro. Entretanto, en un rincón, atrás de la barandilla, con aire de congoja, el árbol aguarda junto a un médico joven que le dirige amenazantes miradas. Me preguntan por el primer nombre del árbol. La cuestión es que ignoro esta circunstancia y aquí, entre gentes extrañas, el árbol se niega a decir palabra pese a mis angustiados ruegos. No sé, replico aturdido, habrá que bautizarlo de algún modo. El señor delegado, molesto, sale con que esto no es una parroquia ni una oficina del registro civil, pero en fin, que le basta con el apellido, ya le pondrá nombre al árbol la familia que lo recoja. Doy entonces mi propio apellido, Martínez, pero falta todavía. ¿Y usted? Me interroga el señor delegado. ¿Usted? ¿Cuál es su nombre completo? Nombre y apellido. ¿Cuáles? Permanezco sin responder. No imaginaba llegar nunca a encontrarme en situación tan desconcertante. Di tan solo mi primer nombre, que el árbol escuchó con profunda atención, y dije que desde ese momento carecía yo de apellido, puesto que mi voluntad era donarlo al expósito. Y como lo que se da jamás se quita, ahí quedaba yo sin ninguna otra cosa para singularizarme que mi santo patrón, que lo era de tantos y tantos miles y millones de seres que se llaman igual que yo. Como se sabe, todos los árboles disponen de unos bolsillos bastante cómodos que llevan en las axilas, pegados al tronco bajo las ramas. El árbol expósito hurgó en uno de estos bolsillos, de donde extrajo una pequeña navaja de las que se usaban antaño como cortaplumas. Después de rasparse la corteza del tronco, se hundió la navaja a la altura del pecho y trazó entonces en su propia carne, sin inmutarse, tranquilo, sin gemir, un inmenso corazón. Dentro del corazón, mi nombre, Amado. Fue de este modo como Amado Martínez, el árbol Martínez, se convirtió en mi doble, y desde entonces somos árboles los dos. Él soy yo y yo soy él.